En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Sigamos con las marcas de un conquistador. No olvidemos que nos estamos fundamentando en un personaje bíblico que se llama Caleb. En su momento llegó a ser compañero de Josué. Después, cuando Moisés partió a la presencia de Dios, estuvo bajo la bendición y el liderazgo de Josué. Las marcas de un conquistador. Y hay una marca fundamental que es muy importante en la vida de Caleb. Pide un monte. Un conquistador pide un monte. ¿Qué significa un monte? ¿Cómo lo podemos aplicar hoy para nosotros? Josué capítulo 14, en su versículo 12, nos expresa lo siguiente. Ahí le dice Caleb a Josué, siendo Caleb, lo aclaro, de 85 años, trayendo a colación lo que sucedió 45 años atrás. Dame pues, le dice a Josué, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Aquel día quiere decir hace 45 años, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Caleb le pide un monte a Josué. Le dice, dame pues ahora ese monte. Pero no era un reclamo que le estaba haciendo a Josué. Porque yo puedo pedir cualquier cosa. Un monte no es cualquier cosa. Dame esto otro. Y le pido entonces a aquel que está guiando mi vida, a mi padre, o le pido a cualquiera, deme esto otro. Es que no me dan. No. Caleb le dice, dame pues ahora ese monte. No se lo dice en el sentido de, es que yo me lo merezco. Es que yo merezco ese monte. Es que yo me lo he ganado. Mira todos estos años que yo he permanecido fiel. Mira lo que ocurrió. No te olvides lo que pasó allá. Tampoco dice, hola Josué, dame ese monte ya hecho. Vamos con todo el pueblo de Israel. Conquístalo y dámelo hecho. Nada de esto. Sino que aquí lo que vemos es que Caleb lo que expresa es su anhelo de ir y conquistar ese monte. Pero aquí cabe resaltar que él estaba fundamentado en lo que había sucedido allá atrás. Porque tú viste aquel día que los anaseos están allí. ¿Te acuerdas? Hace 45 años, ahí estaban los anaseos. Ahí hay ciudades grandes, hay ciudades fortificadas. Eso a mí no me va a intimidar, como en su momento tampoco lo hizo, cuando tenía 40 años. Ahora tengo 85. Quizá Jehová estará conmigo. Ese quizá no es un quizá de duda, sino es por el contrario. Así como Dios estuvo conmigo allá hace 45 años que tú y yo regresamos dando un buen informe, animando al pueblo para que vayamos a conquistar esa tierra que Dios nos ha dado. Así ahora, de a la misma manera, quizás Dios estará conmigo ahora. Y los echaré. Miren que ahí no dice, no, y Dios los echará.
No, yo los echaré, claro, Dios estando conmigo. Porque no olvidemos que usted y Dios, uno son. Van juntos, conquistan juntos, batallan juntos. Quizás los echaré, como Dios así lo ha dicho. Esto ratifica que él estaba convencido de que Dios estaría con él. Dame ese monte. Caleb le pidió monte a Dios. David también tenía un monte, un anhelo, el cual él le pidió a Dios. Él quería construir el templo. Bueno, no lo pudo hacer. Se llevaría a cabo por medio de su hijo, Salomón, que él haría monte, o mejor, haría templo para Dios. Alguien con ánimo voluntario, que es lo que vemos nosotros en Caleb, que es lo que vemos en David, dice, dame ese monte. El monte de Moisés era un mar, por ejemplo, que el mar se abriera. Es aquel desafío, aquello que es duro, que es difícil, que inclusive podría ser imposible. Aquello que me lleva de la fe de la iniciación, a la fe del desarrollo, a la fe de los milagros. Dame ese monte. El monte Josué, o uno de los montes de Josué, porque tuvo seguramente muchos, era un río. Porque cuando él cruzaría con el pueblo hacia la tierra de Canaán, debería atravesar el río Jordán. Y el río se detuvo. Dios lo hizo por medio de Josué. Podemos decir que conquistó ese río. Podemos decir que Moisés conquistó ese mar. El monte de Ana, ¿cuál era? Como seguramente puede ser el monte de muchas mujeres que hoy me están viendo. Puede ser un hijo. Ese puede ser su monte. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Pero pídeselo a Dios, como Caleb lo hizo. Dame pues ahora ese monte. Quizás Dios estará conmigo y los eche fuera la incredulidad. Quizás Dios estará conmigo y yo eche toda esterilidad. El monte de Ana era un hijo y Dios se lo dio. Se lo entregó a Dios y luego Dios le dio más hijos. Pero ese era su monte. ¿Cuál es el suyo? El monte, por ejemplo, de David, bueno, ya lo hemos visto, la construcción del templo. El monte de Pablo, el apóstol Pablo, era llegar a España, a los países de habla hispana. En otras palabras, él no pudo llegar allá. Pero qué interesante, ustedes y yo sí hemos llegado y tenemos que dar más aún a todos los países de habla hispana. Podemos conquistar ese monte que Pablo no pudo llegar. Dios es soberano, Dios se lo llevó, ese era su anhelo. Vamos entonces a la historia de David que aquí hemos mencionado. Y para ello vamos a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 1, a partir del primer versículo. Miren lo que le dice aquí David a su hijo Salomón. Salomón me dice que el hijo de David fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él
y lo engrandeció en sobremanera. Bueno, aquí ya estamos viendo lo que pasa concretamente con Salomón, más que lo que le dice Salomón, o mejor David, a su hijo Salomón. Que básicamente es esto. Pero centrémonos en esta parte. Y vamos a centrarnos un poco más en Salomón. Fue afirmado su reino. Dios estaba con Salomón y Dios lo engrandeció. 3 puntos importantes de 2 de Crónicas 1:1. Afirmar la presencia de Dios y cómo Dios engrandece a Salomón. Cuando Salomón es afirmado en su reino, esa puede ser su experiencia también, cuando usted es afirmado en su trabajo. Eso representa estabilidad, cuando usted obtiene o tiene cierto tipo de estabilidad. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista emocional, o sea, familiar, estabilidad. Eso significa afirmar. Dios entonces lo afirma, seguramente como Dios afirmó a Salomón. Segundo, Dios estaba con Salomón. Bueno, Dios está con usted. Pero en tercer lugar dice que Dios engrandeció a Salomón. Entonces, Dios no llevó a que Salomón se conformara con que su reino fuera afirmado, sino que Dios estuvo con él y Dios lo engrandeció. Cuando Dios me confirma, pues yo qué he de hacer, quedarme ahí. Tengo un trabajo estable, todo lo tengo aparentemente estable, mi área emocional está estable, y ahí me quedo. Pero ¿qué pasa si no pido un monte? ¿Qué pasa si no pido un desafío? Un desafío, mi padre me enseñó que es un objetivo que yo pongo más allá de lo que yo puedo alcanzar. Él decía, ponga objetivos más altos de lo que usted humanamente pueda alcanzar. Y uno dice, pero cosa rara, cosa extraña, porque eso no es lo que a uno le enseñan en el mundo, de que uno tiene que poner pues objetivos realizables. Sí, claro. Pero él decía, para que te asegures que tú haces lo posible y Dios lo imposible, para que te asegures que Dios esté contigo, para que te asegures que cuando lo logres, que fue Dios el que lo hizo. Poner un objetivo más allá del que yo hubiera pensado en mi lógica. Un objetivo razonable, lo pongo un poco más alto. Algunos lo ponen mucho más que un poco. Para que Dios meta su mano. Entonces, de eso se trata un monte. En el caso concreto, por ejemplo, de Caleb. Luego me dice la palabra de Dios, continuando con 2 de Crónicas 1. Aquí saltando un poco al versículo 7, dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tal esto? Algunos, o bueno, todos conocemos la famosa historia de niños, infantil. La lámpara de Aladino, te doy 3 deseos. Pero esto no es una fábula. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y así como se lo dijo a Salomón, así también, el mismo Dios de Salomón, el mismo Dios de David es el suyo. Le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. No olvidemos que su reino había sido afirmado en el versículo 1, que Dios estaba con él y que Dios lo había engrandecido. Ah, no, pues ahí me quedo. Tengo una vida estable, Dios está conmigo. Además, Dios me ha engrandecido. Soñado, dirán algunos. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón dice, no, ¿yo qué más quiero?
podría decir Salomón, si ya lo tengo todo, estabilidad, la presencia de Dios y que Dios me haya engrandecido. No, estoy sobrado. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Pero mire lo que dice, pídeme lo que quieras. Y aquí vemos que aún Dios me prueba por lo que yo le pida a Él. Y entonces, ¿yo qué le estoy pidiendo a Dios? Versículo 10, viene la respuesta aquí de Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Miramos aquí. Dame el monte, en otras palabras, de la sabiduría y de la ciencia. Eso fue lo que él pidió. Pidió un monte. Usted dirá, no, pero Jimmy, ¿qué es esto? Yo hubiera pedido algo diferente. No, pues este Salomón como medio desconcentrado, como medio tarado. ¿Por qué pide eso? Mire lo que él dice. Ahora, hay que entender en dónde estaba Salomón. La responsabilidad que tenía Salomón. Usted dice, no, pero es que yo no tengo la responsabilidad que tiene Salomón. Claro que usted, claro que sí, usted tiene también una responsabilidad grande como la que tiene Salomón. Tiene muchas responsabilidades. Dame ahora sabiduría y ciencia. Le dice así. Dame el monte de la sabiduría y de la ciencia. Y uno pide lo que uno necesita. Pero vamos un poco más allá. Uno pide lo que uno no tiene, lo que uno carece. O sea que Salomón reconoció que necesitaba de aquello lo cual él carecía. Reconoció su faltante. Entonces no es que él haya nacido así. Claro, estuvo ahí formado bajo la autoridad, bajo la bendición, bajo los pies de su papá, de David. Para David ya había partido de esta tierra. Ahora Dios le habla. Sabiduría y ciencia le pide a Dios. Pero David había hablado de eso. Hay muchos salmos que me hablan de esto. Con toda seguridad David le decía, hijo mío, la sabiduría, la ciencia. Y entonces Salomón, dame sabiduría y ciencia. Qué importante que los padres criemos a nuestros hijos en ello. La importancia de la sabiduría y de la ciencia. Y no de las superficialidades que todo el mundo hoy pide y que el mundo todo nos lleva a que al menos anhelemos o tengamos. No así Salomón. Ese monte, miren tan maravilloso, para muchos es el monte. ¿Pero para qué? Para estar delante del pueblo. O sea, yo le pido a Dios algo que no es de adorno. Cuando yo le pido a Dios es algo que va a ser útil. No es una excentricidad. Pídeme lo que quieras que yo te daré. Y entonces pido pues cosas que el mundo puede dar, que el mundo puede ofrecer. Pero el mundo no me da, no me ofrece ni sabiduría ni ciencia. Yo puedo obtener muchas cosas seguramente, con mi trabajo, con lo que sea. Pero eso no puede ser. Y entonces ¿él qué hace? Él dice, dame sabiduría y ciencia para estar delante del pueblo. ¿Usted para qué le está pidiendo a Dios un monte? Claro, hemos hablado de Moisés. Claro, ¿para qué? Para que el pueblo pueda pasar. De Josué, para que el pueblo igualmente. De Ana, bueno, yo quiero esto. Dame un hijo, claro, yo lo quiero. Claro, bueno, sí, para realizarme como mujer, para realizarme como mamá, pero también para entregártelo a ti. Y miren que se lo entregó a Dios y Dios hizo de él el sacerdote. Era el sacerdote del pueblo de Israel y llegó a juzgar inclusive a su pueblo, Samuel, el hijo de Ana. Aquella mujer que se lo había pedido a Dios para estar delante del pueblo, o sea, para ponerle el pecho al pueblo, para ir delante del pueblo, no como un punto de honor, no, para ir delante del pueblo, para estar allí, para asumir la responsabilidad que he recibido de ti. Y en segundo lugar, ¿qué dice? Para gobernar a este pueblo tan grande. Dice, para gobernarlo, porque este pueblo es grande, o sea, para guiarlo, a eso se me refiere,
Para esto necesito sabiduría y ciencia. ¿Le está pidiendo usted eso a Dios? ¿Para qué? Para ir delante de los suyos, para ir delante de su familia, para ir guiando también a su familia. ¿Usted cree que no la necesita? ¿Que no necesita esto que Dios se lo puede dar, que el mundo no se lo da? El monte es un medio para cumplir la voluntad de Dios. O sea, yo conquisto el monte para hacer su voluntad. El versículo 11 de aquí de este pasaje que estamos viendo de 2 de Crónicas, capítulo 1. Este versículo dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te serán dadas. Y también, o sea, además, te daré riquezas y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Este último, el versículo 12. Vemos lo que entonces le pide Salomón a Dios. Dame sabiduría y ciencia para ir delante del pueblo, para asumir la responsabilidad como tal. Para eso es que Dios me pone delante. Pero igualmente para guiarlo, para gobernarlo, porque es muy grande. Porque grandes son sus desafíos, grandes son sus problemas. Grandes son las oportunidades que tiene. Dame sabiduría y ciencia para guiar, para ir delante, para guiar, por ejemplo, a mi familia. Porque grandes son los problemas que tienen. Enfrentamos situaciones adversas, claro, son grandes los desafíos que tenemos. Grandes son las decisiones que tenemos que tomar como familia y yo tengo que ir delante, yo tengo que guiar. Dame sabiduría y ciencia, porque mi familia confía en la decisión que yo he de tomar. Y solamente ahora estamos tomando decisiones, como siempre, pero trascendentales. Ahora seguramente estamos enfrentando dificultades muy complejas. Dame sabiduría y ciencia. Ese es el monte que pidió Salomón. Pero además Dios, ¿qué dice? Por cuanto pediste esto, por cuanto hubo esto en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Caleb pidió un monte. Batalló, peleó por él. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Ya era un hombre de 85 años. Hablemoslo humanamente. Estaba más allá que acá. ¿Para qué pidió un monte? Que no pudo, que no le permitieron 45 años atrás, cuando tenía 40 años. Si no lo va a poder disfrutar como él quisiera. Lo hizo por su generación, por aquellas generaciones que vendrían, por sus hijos, por su descendencia, por su tribu, la cual habitaría allí, por la descendencia de Caleb. Dame ese monte. Por el bienestar de los míos. También estoy pensando en ello. Porque el monte trasciende esa mentalidad inmediatista y va más allá. Y es pensando ya en la posteridad lo que he de dejarle yo a mi descendencia, a mis hijos, a los hijos de ellos. Te serán dadas, dice Dios, volviendo nuevamente a Salomón, por cuanto pediste esto, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual yo te he puesto, para pastorear a mi pueblo. ¿Le está pidiendo usted eso a Dios? Para apacentar a mi pueblo, ¿se lo está pidiendo a Dios? Muchos siervos de Dios piden cualquier cosa menos esto. ¿Y qué es lo que dice?
yo te daré esto que tú has pedido, pero además te daré lo que no has pedido. Sí, yo te voy a dar riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes antes que ti, ni tendrán después de ti. Dame ese monte. Esa es una marca del conquistador. Ahora, Señor y Dios, nos ponemos delante de ti. ¿Cuál es el monte que usted le está pidiendo a Dios? Es un hijo. Ese es un monte. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Como aquel monte que tenía ahí en su corazón Sara, porque no podía concebir aquel monte que también tenía Abraham. Y no podía engendrar, pero Dios se lo dio. Y en anciana edad. Y Dios le dio no un hijo, sino una descendencia. ¿Cuál es el monte? Dígale, yo lo quiero. Yo quiero ese monte. Dame ese monte, Dios. ¿Cuál es el monte que usted le está pidiendo? ¿Es un trabajo? ¿Cuál es el monte? Es un sueño que usted tiene de emprendimiento personal. Es un negocio que quiere iniciar. ¿Cuál es el monte? O su monte es como aquel de Caleb, aquel monte que representa un legado, una herencia que usted le dejará a su descendencia, que es una herencia de bendición. Eso es un legado. ¿Qué es lo que quiere? Dame ese monte, dígale a Dios, como aquel monte de Salomón. Dame sabiduría y ciencia. Pídaselo a Dios, como dice Santiago. Si usted reconoce que necesita, como Salomón lo reconoció, sabiduría y ciencia, eso es humildad. El necio, no necesita. Pero usted dígale, dame sabiduría y ciencia. Esto yo te pido ahora. Te lo pido para ir delante de los míos, delante de la responsabilidad que tengo en mi trabajo. Y si usted es soltero, soltera, dame sabiduría y ciencia también. Para ir delante también de aquellos con los cuales yo me relaciono. Para guiarlos también. Ahí donde estoy. Para guiar a las ovejas. Aquella grey que es de Dios, dame sabiduría y ciencia. Porque carezco de ellas. Porque necesito de ellas, de la sabiduría y la ciencia, pero aquella que viene de ti, Dios. Quiero ser aquel conquistador. Y por eso te lo pido a ti, mi Señor. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, le dice Dios a Salomón. Dios eso se lo dice a usted hoy. ¿Qué quieres? Que yo te lo daré. No se conforme con estar allí, estable, con la presencia de Dios, engrandecido. Nunca deje de pedir un monte a Dios. Gracias, Señor, por tu bendición y por tu protección sobre nuestra vida. Amén. Gracias por estar con nosotros esta noche. Mañana nos vemos nuevamente aquí, 9 de la noche, hora Colombia, por este mismo canal, Abre los Cielos. En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro.